mientras que los niños salen, nos estamos preparando para recibir el mensaje de la palabra de Dios, ese pan de vida que alimenta nuestro espíritu y que es tan necesario como el otro pan. A veces comemos demasiado del otro pan y poco del pan espiritual, que es más necesario incluso que el otro. Es curioso, pero antes de que falleciera nuestra hermana Odette, yo estaba preparando el mensaje que íbamos a comenzar nuevo esta semana. Y precisamente habla del Señor es mi pastor. Va a ser un mensaje, no sé si durará 2 o 3 semanas, pero vamos a hablar del pastor, del Señor como nuestro pastor. Pastor es la persona que guarda, que guía, que apacienta el ganado, especialmente las ovejas. En la Biblia el Señor nos llama ovejas, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y no es digamos, algo despectivo, sino algo de ternura, de amor. Y no lo hace al azar, tiene un gran propósito. La oveja es un animal débil, indefenso y necesitado. No tiene colmillos para pelear, ni garras para defenderse, ni orientación para caminar sola. Si se aparta del rebaño, fácilmente se pierde. Por eso el Señor nos llama ovejas, cariñosamente. Así somos nosotros delante de Dios, frágiles, inclinados a descarriarnos, incapaces de encontrar el camino por nosotros mismos. Nos perdemos fácilmente. En Isaías capítulo 53, verso 6, lo dice con claridad. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero la buena noticia es que si somos ovejas, también tenemos un buen pastor. Y no cualquier pastor, sino el buen pastor que estuvo dispuesto a dar su propia vida por nosotros sus ovejas. Él nos guía, Él nos protege y Él nos alimenta. La oveja sola perece. Por eso las personas que no se reúnen, que no conviven con el resto del rebaño, al final se pierden, al final se enfrían, se apartan del Evangelio, porque es necesario estar juntos para compartir. La oveja sola, repito, se pierde y es más atacada. El diablo aprovecha que estás solo o estás sola para atacarte. Yo siempre pongo el ejemplo de la gallina y los polluelos. Los polluelos que están bajo las alas de la gallina nadie los toca, ¿verdad? Están protegidos. Pero aquel polluelo que se desvía y quiere hacer su propia vida, la culebrita viene y se lo come, ¿verdad? Pues eso ocurre con las ovejas, los cristianos que quieren vivir solos, apartados, sin reunirse. Por eso el Señor, hermano, nos llama ovejas, para recordarnos nuestra dependencia absoluta de Él y para mostrarnos su amoroso cuidado. No es un título de vergüenza o de menosprecio, sino, como he dicho, de amor y de ternura. Somos pequeños, pero somos suyos, y Él nos hace grandes. Y todos sabemos, y vamos a repetir, aunque lo leímos antes, el Salmo 23, que recuerdo lo escribió David mientras cuidaba ovejas. Él sabía lo que era ser un pastor, él cuidaba las ovejas, era pastor. Y entonces declara y escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pactos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, en otras palabras, para que su nombre sea honrado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y concluye diciendo, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23 es sin duda uno de los pasajes más conocidos y más gratificantes de toda la Biblia, y que se adapta a cualquier situación, no solamente a la muerte, sino a cualquier situación
difícil que estemos atravesando. Se suele recitar, muchos creyentes lo recitan en momentos de gozo también, y de dolor, en bodas, en funerales, como hemos hecho esta mañana, en tiempos de paz y también en tiempos de guerra. El secreto de su poder está en que no es un salmo meramente poético, sino una confesión real y auténtica, una declaración personal de fe. David declara: el Señor es mi pastor. Es una confesión de fe, es una declaración de fe rotunda. David no está hablando de una doctrina ni unas teorías religiosas con sus liturgias, sino de una experiencia íntima y personal que él mismo había experimentado durante toda su vida. Él mismo era pastor de ovejas y ahora, mirando a Dios en medio del campo y mirando a las estrellas, reconoce que su vida está bajo el cuidado perfecto del pastor eterno, nuestro buen pastor. Las Sagradas Escrituras nos presentan a Cristo como el buen pastor. Y en Juan capítulo 10, versículo 11, el propio Jesús lo afirma de sí mismo. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. En este versículo, Jesús no se presenta como un pastor más, sino como el buen pastor. En tiempos donde hay muchos que se representan o que se presentan como guías espirituales, falsos magos, curanderos, toda esta gente que te lee la mano, todo esto son falsos pastores, falsos guías espirituales, y mucha gente, no sé por qué, en su ignorancia recurren a ellos, pero Jesús deja bien claro que Él es el único que verdaderamente nos cuida, nos protege y que da la vida por sus ovejas, nosotros. Y no habla de manera figurada. Él realmente entregó su propia vida en la cruz por nosotros. O sea, no es algo en el aire, fue una realidad total. Esta frase nos muestra la esencia del amor de Cristo. No es un amor de palabras, es un amor de hechos. Cristo no vino a ser servido, sino a servirnos y a salvarnos mediante su muerte y su gloriosa resurrección. Un pastor humano puede cuidar un rebaño, ¿verdad? Pero solo Cristo murió voluntariamente por el suyo, por nosotros. Además, al llamarse el buen pastor, nos recuerda que no todos los pastores son buenos. Algunos huyen cuando ven venir a los lobos, ¿verdad? Es decir, cuando llegan los problemas, las dificultades, la persecución, huyen y dejan abandonado al rebaño. Pero Jesús no huye. Él enfrenta al enemigo por ti y por mí. El asalariado que llama Jesús, cuando ve venir el lobo, el que vive del Evangelio, no para el Evangelio, cuando vienen los problemas sale corriendo. Esa es la realidad. También Jesús se nos presenta como el gran pastor. En Hebreos capítulo 13, verso 20, el autor dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En este capítulo 13, el autor de Hebreos habla de los deberes del verdadero cristiano. Si lo leéis y lo analicéis, veis que habla precisamente de cómo debe comportarse un verdadero cristiano. Y este versículo en concreto es como una bendición final para aquellos que cumplan dichos deberes, y además encierra todo lo que hay en el corazón de Cristo y en la esencia del Evangelio. El autor de Hebreos nos presenta a Dios como el Dios de la paz. No es un Dios lejano, ni está enojado, ni confunde, ni es confuso. Es un Dios que trae paz. Y esa paz viene solamente por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz. Jesús aquí es llamado el gran pastor de las ovejas. No solo es el buen pastor que leímos en Juan 10:11, sino el gran pastor. ¿Por qué? Porque venció a la muerte. Esa es la consecuencia de vencer a la muerte, es que se le llama el gran pastor. Recordamos que no seguimos
a un líder muerto, sino a un Cristo resucitado y glorificado que está vivo y nos sigue pastoreando cada día. Y todo esto es posible, dice el versículo, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué es el pacto eterno? El pacto eterno es el acuerdo que Dios hizo desde antes de la creación del mundo para salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. Él, en su omnisciencia, o sea, lo sabe todo, él sabía que el ser humano necesitaría ser salvado, aún antes de crearlo. Sabía que en un momento determinado el hombre, el ser humano, tenía que ser salvado. ¿Quiénes participan en ese pacto? Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la Trinidad. Ellas, tres personas con voluntad propia, cada uno tiene su propia voluntad, que es la simbología de una persona. Tú tienes tu voluntad, yo tengo la mía, somos dos personas diferentes. Pues lo mismo ocurre con la Trinidad, son tres personas con diferente voluntad, aunque sí tienen la misma misión, el mismo deseo, y unen sus voluntades, o sea, dejan su propia voluntad para unirse en una sola voluntad, que es la salvación del ser humano. Ellos, repito, tres personas con voluntad propia, pero como un solo Dios, decidieron juntos llevar a cabo el plan de salvación para la humanidad. ¿Cuál es el propósito del pacto? El propósito es que Jesús se ofreciera como sacrificio por los pecados de la humanidad, que Dios ofreciera perdón, vida eterna y relación con Él a todos los que crean en Jesucristo. ¿Por qué se llama eterno? Porque fue hecho antes de la creación del mundo. Antes de que fuéramos formados ya en la mente de Dios ya estaba hecho ese pacto. Por eso fue hecho antes de la creación del mundo. Sus promesas son eternas, son para siempre. Y no depende de leyes o condiciones temporales. Otro versículo que explica esto está en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, donde dice: ¿quién nos salvó? O sea, Jesucristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de la fundación, antes de los tiempos de los siglos. El pacto eterno es el plan perfecto de Dios, hecho desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, por eso es eterno. Eterno se llama aquello que no tiene principio ni tiene fin. Y lo hizo para salvarnos a través de Jesucristo y ofrecernos una relación de intimidad con Él que nunca acaba, nunca se termina. Y esto no es un acuerdo temporal que puede cambiar, que puede variar. El pacto es eterno, no cambiará jamás. Las modas cambiarán, todas las cosas, la idea, ideologías, todo cambia aquí en este mundo. Pero el acuerdo, el pacto eterno jamás va a cambiar. Por eso no fue un acuerdo temporal. Jesús lo selló con su sangre en un pacto que no caduca, que no depende de lo que hagamos, sino de lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros. Así que en medio de las dificultades, cuando no sepamos por dónde ir, debemos recordar que tenemos un pastor bueno y un gran pastor que está vivo y es fiel a su pacto eterno. Él nos conoce, nos guía, nos guarda y lo hace en base a ese pacto eterno que Dios ha hecho por nosotros y que jamás cambiará. También Jesús se presenta en la Biblia como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este versículo forma parte de una exhortación, pero también de una gran promesa.
y que el apóstol Pedro transmite a los ancianos, o sea, a los líderes espirituales, aquellos que tenemos responsabilidad de guiar a las ovejas. Pedro les recuerda su responsabilidad de apacentar el rebaño de Dios, no por obligación, sino voluntariamente, con entrega y sin esperar recompensa terrenal, porque tenemos la recompensa eterna que, como hemos visto, no se corrompe. Es una promesa de gloria, es una corona de gloria que jamás se marchita. El ministerio pastoral es un llamado de servicio, no de dominio, ni de prestigio, ni querer dominar al rebaño. Este versículo acaba con una gran promesa, que es la recompensa del servicio fiel, que no viene de los hombres, sino que viene del propio Dios. Dice el versículo, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pedro está hablando de Jesucristo claramente, a quien llama con un título profundamente significativo, el príncipe de los pastores. O literalmente, como dice el griego, el pastor principal. Ningún pastor en la tierra debe olvidar que él solo es un pastor subordinado. Es una persona que está sujeta a otra autoridad y depende de esa autoridad. La autoridad de los pastores aquí no es autoridad propia, es autoridad delegada de Dios y tenemos que saberlo. Que nuestra autoridad, que la tenemos, no es nuestra, nos la adjudica Dios cuando nos llama al ministerio. Por eso hay que primero aceptarla, que no es una autoridad propia, y después que la Iglesia lo reconozca como autoridad divina. ¿Estáis comprendiendo? La Iglesia no es de los pastores, el rebaño no es suyo. Él cuida ovejas que tienen un dueño. El pastor terrenal cuida ovejas, pero no es el dueño. Esas ovejas ya tienen un dueño, que es el Señor. Jesucristo es el pastor supremo, el que da su vida por las ovejas. Por eso todo líder de la Iglesia debe ser humilde, centrado en Cristo, no subestimar a los demás y enorgullecerse uno mismo. Eso es soberbia, eso es prepotencia, y Dios no quiere eso. Tenemos que estar centrados en Cristo y rendidos a su autoridad. Luego dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la promesa, la cual nos transmite paz, ¿verdad? Pedro le dice a los ancianos, a los dirigentes espirituales, a los padres espirituales, aunque el ministerio sea duro, a veces también ingrato y muchas veces solitario, vale la pena ser fiel al príncipe de los pastores, al pastor principal. Esta corona incorruptible no es una recompensa material o terrenal, sino una expresión de la aprobación eterna de Dios. Dios nos aprueba cuando nosotros nos comportamos y aceptamos que el rebaño no es nuestro y que la autoridad tampoco es nuestra, sino que es de Él, depositada en nosotros. Es una gloria que no se marchita, es un privilegio que tenemos, a diferencia de los honores que este mundo nos pueda dar. El pastor que sirve con fidelidad, aunque no sea aplaudido aquí, será coronado allí, porque así lo promete el Señor. Por eso hay una exhortación para los líderes de la Iglesia, para todos aquellos que tienen una responsabilidad dentro de la Iglesia. Deben pastorear el rebaño de Dios con un corazón dispuesto. Como dijo Isaías, dispuesto estoy. Preparado estoy, a veces no entiendo, no comprendo. Abraham no comprendió cuando le dijo, Dios, sal de tu pueblo. No le preguntó ni a dónde tenía que ir, sino que se puso en marcha. Eso es fe. Eso es sometimiento a la voluntad de Dios, que a veces nos cuesta someternos a la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios nos dice y lo que Dios nos ordena.
Debe haber un corazón dispuesto, disponible para servir, por amor a Dios y por amor a su Iglesia. Y no buscar intereses personales. Hay quien tiene la Iglesia como un negocio. Hay muchos que yo llamo chiringuitos por ahí, que quieren vivir de las ovejas, no para las ovejas. El buen pastor debe, el pastor terrenal que es bueno, debe imitar al buen pastor que es Jesucristo. Y hacerlo por amor a Dios en lo primer lugar. No hagan las cosas por obligación, no hagan las cosas por interés personal, hazlas por amor a Dios y a su Iglesia, sean del tipo que sean. Ahora, exhortación para todos los creyentes en general, aquí no se escapa nadie. Este versículo también anima y exhorta a todos a mirar más allá de esta vida. El Señor ve tu fidelidad, aunque nadie más la vea. Él viene y con Él vendrá la recompensa. Esa recompensa, ese regalo que vamos a tener todos aquellos que nos mantengamos fieles hasta el final. Semanas anteriores hemos estado hablando del propósito, de cuál es nuestro propósito, y que el propósito que adquiramos con Dios tiene que ser hasta el final, no quedarnos a medio. Pues entonces a estas personas que sean fieles como Dios es fiel con nosotros, que sean fieles hasta el final, que se mantengan fieles aún en medio de las pruebas, las dificultades, Dios tiene una recompensa preciosa para ellos, que los que se presenten con las manos vacías no la van a tener. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de premios especiales. Lo mismo que un padre terrenal premia a un hijo que se porta bien, así hará Dios con nosotros, con aquellos que seamos fieles hasta el final. Recuerda, tenemos un buen pastor, pero también un gran pastor, el mejor de los pastores y más grande, porque es el príncipe de los pastores humanos, o sea que somos subordinados suyos. Él es el verdadero dueño del rebaño y tiene la máxima autoridad sobre todo, sobre el pastor y sobre las ovejas. Al leer y meditar el Salmo 23, cada versículo, vemos como el creyente, al igual que una oveja, encuentra en él, en Jesús, provisión, descanso, dirección, consuelo y victoria. Si te falta algo de eso, ríndete más al Señor, ríndele totalmente tu vida a Él y tendrás la provisión que necesites. Tendrás el descanso tanto físico como mental y como espiritual. Vivirás en un spam, en un reposo. También tendrás dirección, Él te va a dirigir tus pasos, tu caminar, tu forma de dirigirte para que no te pierdas. Consuelo en los momentos de tristeza. También el Señor te va a consolar, nos va a consolar y también nos dará la victoria al final. Tremendo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que aceptar que somos ovejas y que dependemos del pastor, del gran pastor y del buen pastor. Jesús, el buen pastor, en contraste con los pastores de su tiempo. Juan capítulo 10, verso 11 que leímos antes, dice: yo soy el buen pastor, no hay otro que sea mejor que yo. El buen pastor dice, dedica su vida por sus ovejas. En tiempos bíblicos la imagen del pastor era muy familiar. La sociedad de Israel conocía perfectamente las labores, los sacrificios y los retos de quienes cuidaban los rebaños. Por eso cuando Jesús se presenta como el buen pastor, está tomando, digamos, una figura cotidiana para enseñar una realidad espiritual. Es lo que muchas veces llamamos parábolas. Una parábola es eso, es poner un ejemplo de la vida cotidiana para revelar una profunda verdad espiritual. Y en 1 de Pedro capítulo 2, verso 25 nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo significa supervisor, centinela, que él está pendiente de nuestras almas.
Antes de convertirnos, éramos como ovejas que andábamos descarriadas todos, andábamos así. Pero ahora una vez que nos hemos convertido, dice Pedro que hemos vuelto a nuestro pastor, a nuestra guardián, al guardián de nuestras almas. Este versículo es una de esas afirmaciones que marca nuestro antes y nuestro después en Cristo. Nos lleva a la perdición, nos lleva de la perdición, de estar perdidos, de estar condenados, a la seguridad de la salvación, de la soledad al cuidado y la ayuda de Dios, y del caos que era antes nuestra vida, al orden y la paz del corazón. En Génesis leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y Dios puso el orden, la llenó y fue creando toda la creación y puso orden en todo. A veces nuestra vida necesita un Génesis. Necesita que Dios nos ordene, nos llene. Pero para eso tenemos que hacer ¿cómo se dice en los ordenadores? Un reset. Y empezar de nuevo. Que haya un Génesis, un principio. Génesis significa un principio. Un nuevo principio en nuestra vida. Para que Dios pueda poner el orden en ella. Dios, al salvarnos, no solo nos rescata de la muerte espiritual, sino de la condenación eterna. Y también nos cuida, nos guía, nos sana cuando estamos enfermos, tanto mental, espiritual como físicamente, y nos pastorea, o sea, nos cuida, nos alimenta. Nos alimenta de dos formas también, de manera material. La palabra de Dios en Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo os alimentaré, yo os proveeré de vuestra necesidad. Es una promesa, pero que conlleva una acción nuestra, ¿verdad? Buscad, intentar que el reino de Dios avance y despreocúpate de tu necesidad. También nos sana de nuestras enfermedades. Él ya lo dijo en Isaías 53, Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados. Pero también tenemos que aceptar la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es soberano, Dios decide cuándo tenemos que irnos con Él. Y para irnos con Él tenemos que ponernos enfermos y morir, ¿verdad? Pero Él, mientras que tenga un propósito contigo aquí en la tierra, no va a permitir que nada te ocurra. Te va a sanar de tu enfermedad, te va a proveer de lo que necesites, te va a consolar, te va a guiar. Mientras que cumplas con el propósito que Él tiene para ti en la tierra, jamás te va a ocurrir nada. Por eso yo estoy tranquilo, yo no pienso en la muerte. Yo pienso que mientras que Dios me quiera usar, me va a estar usando, ¿verdad? Y eso ocurre con todos. Así que los cristianos no tememos la muerte. No tenemos temor a la muerte. Sabemos que la muerte llega y nos va a llegar a todos, como hemos escuchado antes. Dios ha declarado que muramos una vez, ¿verdad? Todos tenemos que morir, a todos nos llega la hora. Todos tendremos que entregar cuentas a nuestro Dios, a nuestro buen y gran pastor. Por eso repito, Dios al salvarnos no solo nos rescata de la muerte espiritual de la condenación eterna, sino que también nos cuida, nos sana, nos protege, nos provee de toda nuestra necesidad. Así que lo vamos a dejar aquí para no hacer el culto tan largo, porque hemos tenido el funeral. Vamos a dejarlo aquí, seguiremos la semana que viene con la condición antigua de lo que era una oveja descarriada. Porque Pedro, como hemos leído, dice: erais como ovejas descarriadas, erais. El problema es que muchos siguen siéndolo. Pero la palabra de Dios dice que erais en pasado, ya no somos ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque tenemos un buen pastor que no permite que nos descarriemos. Y cuando nos descarriamos, nos manda el perrito y nos
nos reconcilia otra vez con el rebaño, nos coge, a veces nos echa sobre sus hombros cuando estamos listos o estamos lisiados o tenemos algún problema y nos reconduce otra vez al rebaño. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro buen y gran pastor. Amén. Que Dios les bendiga.